Me llamo Nora Caldwell, tengo 32 años, y casi toda mi vida adulta mi papá no me trató como su hija, me trató como la empleada de la familia. Yo era la que llamaban cuando había que trapear pisos, lavar platos o salvar las apariencias. Mi hermana menor era su orgullo. A ella la presumían. A mí me mandaban directo a la cocina. La noche antes de Navidad, yo estaba en mi departamento en Chicago revisando un contrato que podía cambiar mi empresa para siempre, cuando sonó mi teléfono. Con solo escuchar su tono, supe que mi papá no estaba pidiendo ayuda, estaba dando órdenes. Mañana vienen invitados importantes a casa de tu hermana en New Jersey. Son solo 15 personas, así que no hagas esto difícil. Mi mamá, desde el fondo, dijo con frialdad. Es para lo único que sirves. Cocinar. Limpiar. Servir. Sonreír. Desaparecer. Ese siempre había sido el papel que ellos escribieron para mí. Pero lo que no sabían, era que el jefe que tanto querían impresionar ya conocía mi nombre. Ese CEO ya había leído mi propuesta, ya había visto mi foto, y después de Navidad decidiría si mi empresa recibiría un contrato multimillonario. Así que sonreí, dije que entendía, y reservé un vuelo a Nueva York. Al día siguiente, su cocina estaba vacía. Mi hermana estaba pálida. Mi padre estaba entrando en pánico. Y el CEO que tanto quería impresionar se quedó congelado cuando vio mi foto en la pared. Porque esa noche fue la primera vez que dejé de hacerme pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Durante 15 años, cada celebración familiar fue igual. Mi hermana entraba como la estrella de la noche, con ropa cara y elogios por todos lados. Yo llegaba cargando bolsas del supermercado, porque para mi familia mi lugar siempre estuvo más cerca del horno que de la mesa. En Thanksgiving, yo servía el pavo mientras mi papá presumía el gran trabajo de mi hermana en Manhattan. En Pascua, yo lavaba copas mientras mi mamá mostraba orgullosa las fotos de su oficina nueva. La mañana de Navidad, yo era la que recogía el papel de regalo del piso mientras todos los demás posaban para las fotos. Y cada vez que alguien preguntaba a qué me dedicaba, mi papá solo movía la mano como si mi vida no importara. Trabaja con computadoras, o algo de consultoría, decía. Y luego remataba en voz baja. Nada importante. Eso era lo que más me dolía. No que no me entendieran, sino que nunca les importó lo suficiente como para conocerme de verdad. Yo construí mi empresa, Harbor Point Risk Advisory, en Chicago desde cero, con un escritorio prestado, una laptop usada y toda la terquedad que nace cuando te subestiman toda la vida. Mi negocio ayudaba a grandes ejecutivos a prepararse para sus peores crisis, escándalos, problemas financieros, desastres de reputación o fallas empresariales. Yo entrenaba a personas poderosas para mantener la calma cuando todo se derrumbaba. Tenía 38 empleados, clientes en 6 estados y empresas dispuestas a pagarme más por una sola simulación de crisis de lo que mi padre creía que ganaba en un año. Pero para mi familia, nada de eso existía. En su casa, yo seguía siendo la hija que sabía dónde guardaban la vajilla fina. Dejé de contarles mis logros porque siempre terminaban humillándome. Hace 3 años, mencioné que conseguí un importante cliente bancario. Mi mamá ni levantó la vista del celular y solo dijo: «Qué lindo, pero tu hermana acaba de ser invitada a un brunch de liderazgo». 2 años antes, traté de explicar mi trabajo. Mi papá se rió y dijo: «¿Entonces las empresas te pagan por decirles que no entren en pánico? ¡Qué bonito negocio imaginario!». El año pasado compré mi propio condominio en Chicago. Estuve a punto de contarles. Hasta escribí el mensaje. Acabo de comprar mi primer hogar. Pero en ese momento, mi hermana subió una foto desde un bar exclusivo en Manhattan. Y mi mamá comentó: «Nuestra hija exitosa». Borré mi mensaje, y desempacé sola. Así es sentirse invisible. Después de un tiempo, dejas de pedir que te vean. Simplemente construyes una vida donde su ceguera ya no pueda alcanzarte. Ese diciembre, mi empresa estaba por conseguir el contrato más grande de nuestra historia. Bestbridge Capital, una de las firmas de inversión más poderosas de Manhattan, quería contratar mi programa completo de manejo de crisis para sus altos ejecutivos. Si firmaban ese contrato, valdría $2.4 millones,
Y mi empresa podría abrir una oficina en Nueva York para la primavera. Durante 3 meses, mi equipo y yo vivimos completamente enfocados en esa propuesta. Creamos simulaciones de crisis, estrategias legales, entrenamientos de medios, planes de comunicación interna y evaluaciones de liderazgo diseñadas para detectar errores antes de que destruyeran una empresa. El CEO de Bestbridge Capital revisó personalmente cada página. Su equipo pidió que yo estuviera presente en la reunión final. Querían a la fundadora. Querían a la mujer que construyó Harbor Point desde cero. Mientras tanto, mi familia quería que esa misma mujer estuviera puliendo charolas y sirviendo comida. Cuando mi padre mencionó que el jefe de mi hermana estaría en la cena, no reaccioné. No pregunté su nombre. Pero después de colgar, revisé mi correo. Y ahí estaba la firma. Nathaniel Price, CEO de Bestbridge Capital. El mismo hombre al que mi padre llevaba meses tratando de impresionar. El mismo hombre que mi hermana quería deslumbrar. El mismo hombre que ya había visto mi foto, mi propuesta y mi perfil profesional. Me quedé viendo su nombre, y por primera vez en años, no me sentí pequeña. Sentí que el universo por fin me estaba guardando un lugar en una mesa donde mi familia nunca creyó que pertenecía. A la mañana siguiente, mi padre me envió un mensaje a las 6:12 de la mañana. No decía buenos días. Era una lista de órdenes. Aspira el primer piso. Limpia el baño de invitados. Compra flores blancas, y que no sean baratas. Prepara aperitivos a las 5. Cena lista a las 7. Limpia mientras cocinas. Ponte algo sencillo. No discutas con tu madre sobre la mesa. Leí el mensaje una vez. Y puse mi teléfono boca abajo mientras preparaba café. Antes, un mensaje así me habría provocado ansiedad. Hubiera corrido a organizar vuelos, compras y horarios para demostrar que no era egoísta. Pero esa mañana, solo había una cosa importante en mi agenda: Bestbridge. Mi llamada final con mi equipo era a las 9. Mi vuelo a Nueva York salía a las 6. Y mi presentación todavía podía perfeccionarse. Porque, a diferencia de la cena familiar, mi trabajo sí importaba. A las 9 en punto entré a la videollamada. Mi directora operativa revisó el modelo de riesgos. Mi líder de comunicaciones presentó el simulacro de crisis mediática. Mi consultor legal confirmó que todo estaba alineado con las necesidades de Bestbridge. Al final, mi asistente dijo: Nora, la oficina de Nathaniel Price confirmó otra vez que quieren que tú lideres personalmente la sesión final. Miré mi celular, todavía boca abajo. Claro que sí. A las 10:30, llamó mi madre. No contesté. Luego mi hermana. Después mi padre. Finalmente respondí. No preguntó por qué lo había ignorado. Solo dijo: ¿A qué hora llegas mañana? Respondí con calma. No voy a ir. El silencio fue casi hermoso. Y luego soltó una risa corta. De esas que usan las personas que creen que la realidad siempre se acomodará a sus deseos. No seas ridícula, dijo mi padre. No voy a ir, respondí. Tengo una reunión de negocios en Nueva York. Desde el fondo, mi mamá soltó con frialdad. Qué conveniente. La reunión es el 26, pero necesito estar en Nueva York mañana, contesté. La voz de mi padre cambió de inmediato. Tu hermana tendrá 15 invitados importantes. ¿Sabías que te necesitábamos? No, respondí con calma. Ustedes asumieron que podían usarme. Ahí fue cuando todo explotó. Mi padre dijo que estaba avergonzando a la familia. Mi madre aseguró que solo estaba celosa de mi hermana. Entonces mi hermana tomó el teléfono y, furiosa, susurró: Nathaniel Price vendrá. Si arruinas mi oportunidad de impresionarlo, jamás te lo perdonaré. Casi le dije la verdad. Casi le confesé que ese mismo hombre viajaría a verme 2 días después. Que llevaba 3 meses revisando mi trabajo. Pero me detuve. Ellos no merecían una advertencia. Merecían enfrentarse a la realidad. Así que solo dije: les enviaré opciones de emergencia, chefs privados, cenas navideñas, personal de limpieza y meseros.
Llámenlos ahora. Mi padre explotó. No necesitamos extraños en nuestra casa. Te necesitamos a ti para que hagas tu trabajo. ¿Mi trabajo?, pregunté en voz baja. Sí, respondió. Por una vez, sé útil. Esa fue la última frase que necesitaba escuchar. Abrí el chat familiar y envié 5 contactos de emergencia con números, precios y disponibilidad. Sabía perfectamente que al menos 2 podían salvar sus cenas si actuaban rápido y pagaban tarifa navideña. Mi madre respondió. No deberíamos pagarle extraños cuando tenemos una hija. Mi hermana escribió. Das asco. Mi padre no respondió nada. Y de alguna manera, su silencio dijo más que todos. Apagué las notificaciones y empecé a empacar. Mi traje azul marino. Tacones negros. Laptop. Control de presentación. Propuesta impresa. Disco de respaldo. Las herramientas de la mujer que realmente era. No de la hija que ellos inventaron para hacer sus vidas más fáciles. Camino al aeropuerto, Chicago estaba gris, helado y silencioso. Ese tipo de tarde invernal donde todos los edificios se ven más fríos, más duros. Mi celular no dejaba de encenderse, pero ni siquiera lo toqué. En lugar de eso, revisé mi correo. Bestbridge me había enviado la lista final de asistentes. Nathaniel Price. Director financiero. Consejero legal. Directora de personal. Jefe de comunicaciones corporativas. Observador de la junta. Cada persona en esa sala decidiría si podían confiarme las debilidades más sensibles de su empresa. Mientras tanto, en Nueva Jersey, mi familia seguía decidiendo si yo valía más que mano de obra gratis. Cuando el avión despegó, miré las luces de la ciudad desde arriba y sentí paz. No estaba abandonando a mi familia. Estaba abandonando el papel que me obligaron a vivir durante años. Y entender esa diferencia me tomó 15 años. Llegué a mi hotel en Midtown Manhattan poco después de las 9 de la noche en Nochebuena. Todo estaba decorado con elegancia, guirnaldas, adornos dorados y ese lujo silencioso que antes me hacía sentir fuera de lugar, hasta que entendí que me había ganado mi espacio ahí. Mi suite tenía un escritorio frente a la ciudad. Ni siquiera me quité el abrigo antes de abrir mi laptop. Afuera, Manhattan seguía avanzando como si nada pudiera detenerla. Adentro, el chat familiar comenzaba a derrumbarse. 5:18 de la tarde. Mi hermana, ¿dónde dejaste las charolas para servir? 5:24 de la tarde. Mi mamá, las toallas del baño de invitados no están dobladas correctamente. 5:37 de la tarde. Mi padre, basta. Súbete a un tren ahora mismo. No respondí. Yo estaba ensayando mi presentación para Bestbridge. El liderazgo no se demuestra en tiempos de calma, se revela bajo presión. La frase era perfecta para esa noche. A las 6, los mensajes llegaron más rápido. Mi hermana descubrió que no había aperitivos. Mi madre notó que nadie había comprado flores. Mi padre encontró la mesa a medio poner, porque todos habían asumido que yo llegaría temprano a arreglar lo que ellos nunca terminaron. 6:21 de la tarde. Mi hermana, ¿de verdad nos estás haciendo esto? 6:28 de la tarde. Mi mamá, tu padre está furioso. 6:40 de la tarde. Mi padre dejó un mensaje de voz. Tienes una hora para dejar de actuar como una niña egoísta y venir aquí. Lo leí. Y seguí trabajando en mis diapositivas. A las 7 comenzaron a llegar los invitados. Lo supe por los mensajes desesperados de mi hermana. Ya llegaron. La cocina está vacía. Mamá está diciendo que tuviste una crisis. Papá actúa normal, pero está sudando. Nathaniel ya llegó. Se ve confundido. Esa última frase me hizo detenerme. No por culpa, sino porque entendí perfectamente lo que estaba pasando. Mi familia había pasado años creando una versión falsa de mí, una que solo funcionaba mientras nadie mirara demasiado de cerca. Pero ahora, alguien importante estaba dentro de su casa. Y la realidad empezaba a oler a pánico, y comida para llevar fría. Por los mensajes,
Pude imaginar el desastre. Mi madre recibía a los invitados con sonrisas forzadas, diciendo que la cena solo llevaba un pequeño retraso. Mi hermana intentó servir vino, sonreír y hacer conversación con los ejecutivos de Bestbridge. Pero cada pocos segundos revisaba su celular, claramente entrando en pánico. Mi padre, mientras tanto, acorraló a Nathaniel Price cerca de la chimenea. Con su típica falsa seguridad, empezó a hablar de su empresa de construcción, Caldwell Custom Homes. Le presumía proyectos, hablaba de expansión y dejaba caer indirectas sobre buscar inversionistas para entrar al mercado de renovaciones de lujo. Probablemente pensaba que sonaba exitoso. Yo sabía la verdad. Sonaba desesperado. Para las 7:30 de la noche, todavía no había comida. Los invitados comenzaron a incomodarse. Alguien incluso preguntó si podía ayudar en la cocina. Mi madre respondió no demasiado rápido, con una sonrisa tan forzada que seguramente todos notaron el desastre. Mi hermana llamó a varios restaurantes. Uno tras otro, cerrados. Reservaciones llenas, sin entregas disponibles por ser Nochebuena. Finalmente, mi padre llamó a uno de los contactos de emergencia que yo había enviado. Pero colgó en cuanto escuchó el precio especial por servicio navideño. Porque prefería servir humillación gratis, antes que pagarle a profesionales lo que realmente valían. A las 7:52, mi hermana me escribió furiosa. Vamos a comprar bandejas del supermercado. Espero que estés feliz. Pero no estaba feliz. Eso era algo que personas como mi familia jamás entendían. Poner límites no siempre se siente bien. No siempre trae satisfacción inmediata. A veces, se siente pesado. Silencioso. A veces significa estar sola en una habitación de hotel en Nochebuena, sabiendo que las personas que te criaron se están destruyendo a sí mismas porque nunca aprendieron a tratarte como ser humano. No era alegría. Pero tampoco estaba lo suficientemente triste como para rescatarlos de consecuencias que ellos mismos eligieron. Alrededor de las 8:20, finalmente llegó la comida. Bandejas frías de sándwiches del supermercado. Ensalada de pasta en recipientes de plástico. Pollo frito en cajas de cartón. Y un pastel genérico con Feliz Navidad escrito con betún rojo, porque era el último disponible. Mi madre, obsesionada con las apariencias, tuvo que colocar comida barata sobre sus costosas charolas elegantes, fingiendo que todo había sido planeado así desde el principio. Mi hermana seguía enviándome mensajes. Nathaniel casi no probó nada. Luego otro. Papá acaba de decirle que eres poco confiable. Después. Mamá dijo que siempre ha sido difícil. Y finalmente. Escuchó a papá llamarte inútil. Me recargué lentamente en la silla de mi hotel y cerré los ojos. Ahí estaba el verdadero desastre. No la cocina vacía. No la comida horrible. Ni siquiera la oportunidad de negocios arruinada. El verdadero problema era que no podían dejar de revelar quiénes eran realmente. Incluso frente a personas importantes. Incluso cuando sus reputaciones estaban en juego. Seguían culpando a la persona ausente, en lugar de asumir responsabilidad por su propio fracaso. Eso no era un problema de hospitalidad. Era un problema de carácter. Y para su mala suerte. El CEO sentado en su sala era experto en detectar carácter antes de firmar contratos millonarios. El mensaje que cambió todo llegó a las 9:17 de la noche. Mi hermana escribió. ¿Por qué Nathaniel está mirando fijamente la pared del pasillo? Me senté derecha inmediatamente. Mi corazón no se aceleró. Pero todo dentro de mí quedó en absoluto silencio. Conocía perfectamente esa pared. Mi madre la llamaba la galería de logros familiares. Aunque llamarla familiar era demasiado generoso. La mayoría de los cuadros eran de mi hermana. Su trofeo de debate. Su graduación universitaria. Su primer día en su oficina de Manhattan. Fotos en eventos benéficos con mis padres, usando vestidos perfectos, sonriendo como la hija ideal que siempre quisieron presumir. Parecía una versión de catálogo. La hija perfecta. La heredera brillante. La favorita. Y yo.
Yo solo tenía 3 fotos en toda esa pared. Una de mis fotos en esa pared era de mi graduación de preparatoria. Se suponía que era mi gran día. Pero incluso en esa imagen, la mano de mi padre estaba sobre el hombro de mi hermana, como si ella fuera la protagonista y yo solo estuviera ahí de fondo. Otra foto era de una vieja Navidad familiar. Yo aparecía sonriendo, pero cargando una bandeja de galletas. Ni siquiera en las fotos navideñas dejaban de convertirme en servicio doméstico. La tercera foto llegó por accidente. Mi tía se la envió a mi madre después de verla en internet. Era una imagen mía en Chicago, sobre un escenario, durante un foro de liderazgo para mujeres. Vestía un traje negro. Sostenía un micrófono. Detrás de mí se leía claramente: Risk Leadership Summit. Mi tía comentó lo impresionante que me veía, así que mi madre no tuvo más opción que enmarcarla. Pero, por supuesto, la colocó en una parte baja del pasillo. Casi escondida. Atrapada entre fotos mucho más grandes de mi hermana. Nunca preguntó qué evento era. Nunca preguntó por qué estaba dando una conferencia. Nunca mostró interés real. Probablemente asumió que era algún evento local sin importancia. Pero Nathaniel Price ya conocía perfectamente esa fotografía. Esa misma imagen estaba en mi perfil profesional dentro de la propuesta oficial de Harbour Point. Su equipo la había revisado varias veces. Él sabía exactamente quién era yo. A las 9:20 de la noche, mi hermana me envió otro mensaje. Preguntó si tú eres mi hermana. Y luego, silencio total. Durante 12 largos minutos, el chat familiar quedó completamente muerto. 12 minutos donde, sin saberlo, toda la estructura de mentiras que mi familia había construido comenzó a derrumbarse. Después supe exactamente qué ocurrió gracias a 2 personas presentes esa noche. Nathaniel iba hacia la salida para recoger su abrigo cuando pasó por el pasillo de las fotos. Entonces se detuvo. Miró mi imagen. Se acercó más. Mi hermana, nerviosa, trató de sonar casual y dijo: «Oh, ella es mi hermana mayor. Hace algo de consultoría freelance». Nathaniel giró lentamente y preguntó: «¿Nora Caldwell es tu hermana?» Mi hermana soltó una risa incómoda. «Sí, pero realmente no hace nada tan importante». En ese momento, mi padre se acercó. Y como siempre, cometió el error de subestimar una situación que no entendía. Con arrogancia respondió: «Nora siempre exagera las cosas pequeñas para que parezcan importantes. Así ha sido siempre». Mi madre añadió con una sonrisa fría: «Pero sí es útil en cosas prácticas. Normalmente nos ayuda con la cena». Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Nathaniel no levantó la voz. No necesitó hacer una escena. Hombres como él no requieren gritar para congelar una habitación. Solo hizo una pregunta. ¿Exactamente a qué se dedica Nora? Mi padre se encogió de hombros. Consultoría, cosas de oficina. Mi madre dijo: «La verdad nunca hemos entendido bien lo que hace». Mi hermana, desesperada por recuperar el control, intervino rápidamente. «Ella no tiene nada que ver con esta noche. Yo soy quien trabaja con Bestbridge». Pero ya era demasiado tarde. Porque Nathaniel Price ya sabía perfectamente quién era yo. Sabía lo que había construido. Sabía el nivel de mi trabajo. Sabía que la mujer a la que esa familia describía como útil para servir la cena era, en realidad, la fundadora que estaba a punto de liderar una negociación multimillonaria con su empresa. Y en ese instante, mi familia dejó de controlar la narrativa. Por primera vez en mi vida. La verdad estaba en la habitación. Nathaniel miró a mi padre, a mi madre y a mi hermana, uno por uno. Sin prisa. Sin alterar la voz. Y entonces hizo una pregunta simple. ¿Alguno de ustedes ha visitado su oficina? Nadie respondió. El silencio fue inmediato. Pesado. Incómodo. Nathaniel hizo otra pregunta. ¿Alguna vez le han preguntado sobre sus clientes? Otra vez, silencio total. Mi familia no tenía respuesta,
porque la verdad era dolorosamente obvia. Nunca se habían interesado lo suficiente en mi vida como para hacer esas preguntas. Entonces Nathaniel dio el golpe final. ¿Saben por qué Nora está en Nueva York esta semana? Mi padre frunció el ceño, claramente molesto por el tono. Dice que tiene una reunión de negocios, respondió, con ese desprecio que siempre usaba cuando hablaba de mí. Nathaniel asintió lentamente. Y sí. Ya veo. Solo 2 palabras. Nada más. Pero según me contaron después, toda la energía de la habitación cambió en ese instante. Porque no fueron palabras vacías. Fueron palabras cargadas de comprensión. Nathaniel entendió todo. Entendió quién era yo. Entendió cómo me trataban. Y entendió exactamente qué tipo de personas tenía enfrente. Mi padre, incapaz de percibir el peligro, intentó regresar rápidamente a su discurso sobre inversiones para su constructora. Siguió hablando de Caldwell Custom Homes. De expansión. De oportunidades. De proyectos de lujo. Pero Nathaniel ya no estaba interesado. No cayó en la conversación. Mi madre intentó suavizar el momento con una sonrisa falsa. Todas las familias tienen un hijo dramático, bromeó. Nathaniel ni siquiera sonrió. Ni una sola vez. Mi hermana, desesperada, intentó impresionar presentando ideas para campañas comunitarias de Westbridge. Pero Nathaniel la interrumpió con una respuesta fría y devastadora. Creo que esta noche no es el momento adecuado. Fue una forma elegante de cerrar la puerta. Poco después, agradeció la invitación. Tomó su abrigo. Y se fue antes del postre. Sin más. Sin discusión. Sin promesas. Sin interés. A las 9:39 de la noche, mi hermana finalmente me escribió. ¿Qué hiciste? Casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era la pregunta más equivocada posible. Yo no había hecho nada. Y ese era precisamente el punto. No los expuse. No arruiné su cena. No llamé a Nathaniel. No envié pruebas. No provoqué ningún escándalo. Simplemente me negué a seguir sosteniendo la mentira familiar. Y sin mí. Toda su fantasía colapsó sola. Porque durante años, yo había sido el pegamento silencioso que mantenía sus apariencias intactas. Y en cuanto desaparecí, todo se vino abajo. A las 10:04 de la noche, mi padre dejó otro mensaje de voz. Esta vez sí lo escuché. Su tono era bajo. Furioso. Controlado, pero lleno de rabia. No sé qué juego estás jugando, pero esta noche nos hiciste quedar como idiotas. Me llamarás mañana y me darás explicaciones. Lo borré de inmediato. Sin responder. Sin culpa. Sin miedo. Después abrí mi presentación de Westbridge una vez más. Revisé cada diapositiva. Cada palabra. Cada detalle. La última diapositiva originalmente se titulaba Liderazgo en tiempos de crisis. La cambié por algo más preciso. Responsabilidad bajo presión. Porque después de esa noche, ese título decía toda la verdad. Mi familia había demostrado exactamente quiénes eran cuando la presión apareció. Y yo también. A la mañana siguiente, el 26 de diciembre, llegué a Westbridge Capital 20 minutos antes de mi reunión. El edificio estaba en uno de los pisos más altos de Manhattan. Vidrio. Acero. Poder. Desde las ventanas, la ciudad parecía interminable. Nueva York se extendía frente a mí como un recordatorio de todo lo que había construido sin ayuda de nadie. Entré con mi traje azul marino, mis tacones negros, mi laptop y una calma que antes nunca había sentido. No estaba ahí como la hija invisible. No estaba ahí como la mujer útil para servir cenas. No estaba ahí como la hermana menos importante. Estaba ahí como Nora Caldwell. Fundadora. CEO. Experta. La mujer que dirigía una firma capaz de proteger empresas multimillonarias. La mujer que mi familia nunca se molestó en conocer. Y,
aunque ellos aún no lo sabían. También era la mujer que estaba a punto de convertirse en la persona que decidiría si mi padre tendría alguna posibilidad de acercarse al mundo empresarial que tanto había querido impresionar. Por primera vez en mi vida. No estaba entrando por la puerta de servicio. Estaba entrando por la puerta principal. Todo en Westbridge Capital era exactamente como imaginé, y aún así, más imponente. Paredes de cristal. Alfombras silenciosas. Pasillos elegantes donde cada detalle gritaba poder sin necesidad de levantar la voz. Las salas de conferencias llevaban nombres de puentes históricos, como si cada espacio estuviera diseñado para recordarle a cualquiera que entrara que ahí se construían conexiones de millones de dólares. Yo llevaba un traje gris oscuro perfectamente ajustado. Un portafolio de cuero negro. Tacones firmes. Y una tranquilidad extraña, esa calma que solo llega cuando entiendes que ya sobreviviste lugares mucho más difíciles que cualquier sala corporativa. Porque, después de crecer en mi familia, ninguna junta podía intimidarme más que una mesa navideña llena de humillación. La recepcionista me condujo hasta la sala principal de juntas. Mi equipo ya había conectado la presentación. Todo estaba listo. Las enormes ventanas mostraban Manhattan brillante, fría y precisa. La ciudad parecía recién lavada por la Navidad. Como si incluso Nueva York supiera que ese día era un nuevo comienzo. A las 9 en punto, Nathaniel Price entró acompañado por su director financiero, consejero legal, directora de personal y jefe de comunicaciones. Poder real. Decisiones reales. Millones reales. Nathaniel fue directo hacia mí. Y, frente a todos, me ofreció la mano primero. Ms. Caldwell dijo con profesionalismo impecable. Es un gusto finalmente conocerla en persona. Su expresión no revelaba nada. Pero tampoco lo necesitaba. Respondí con firmeza. El gusto es mío. Entonces sostuvo mi mirada medio segundo más. Y añadió. Creo que estuve en casa de sus padres hace 2 noches. El silencio en la sala fue inmediato. Denso. Mi equipo se tensó. Sabían suficiente sobre mi historia familiar para entender que eso no era una simple conversación casual. Ese era el momento donde muchas personas habrían entrado en pánico. Podría haberme disculpado. Podría haber explicado demasiado. Podría haber intentado distanciarme del desastre. Pero no lo hice. Porque ya no estaba ahí para disculparme por el comportamiento de otras personas. Así que respondí. Entonces ya pudo ver una demostración en vivo de lo que ocurre cuando las personas confunden control con liderazgo. Por un segundo, nadie respiró. Y luego Nathaniel sonrió. No una sonrisa diplomática. No una sonrisa superficial. Una sonrisa real. Auténtica. No había venganza explícita. Solo hechos. Profesionales. Precisos. Westbridge Capital se enorgullece en asociarse con Harbor Point Risk Advisory y su fundadora y CEO, Nora Caldwell, para fortalecer la preparación ejecutiva ante crisis y la responsabilidad de liderazgo. Etiquetaron mi empresa. Me etiquetaron a mí. Y eso fue suficiente. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no necesita adornos. En menos de 1 hora, la publicación comenzó a circular por círculos financieros de Manhattan. Luego llegó a Nueva Jersey. Después alcanzó a varias personas que habían estado presentes en la desastrosa cena navideña. Los comentarios comenzaron. Espera, ¿esta es la misma Nora de la cena de los Caldwell? Increíble asociación. Qué pequeño es el mundo. Vaya, ahora todo tiene sentido. La verdad empezó a expandirse más rápido de lo que mi familia podía controlar. Mi celular explotó. Primero mi hermana. ¿Esto es real? Luego mi madre. ¿Por qué todo el mundo me está llamando? Y finalmente mi padre. Contesta el teléfono ahora mismo. No respondí. Porque por primera vez, no estaba dispuesta a abandonar un espacio de respeto para regresar a administrar el caos emocional de personas que jamás controlaron su crueldad hacia mí. Yo estaba rodeada de profesionales que valoraban mi trabajo. Personas que entendían mi capacidad.
Personas que veían mi verdadero valor. No iba a salir de ese momento, para volver a ser su blanco. Más tarde esa misma tarde, Nathaniel pidió hablar conmigo en privado. Su tono fue profesional, pero había un matiz de incredulidad. Su padre me llamó. Casi sonreí. Por supuesto que lo hizo. Nathaniel continuó. Intentó explicarme que hubo un malentendido. Un malentendido. Como si años de desprecio pudieran reducirse a una confusión casual. Como si humillación sistemática fuera simplemente un error social. Como si control, abuso y subestimación pudieran maquillarse con relaciones públicas. Nathaniel me observó por un momento. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Personalmente, no creo que haya habido ningún malentendido en absoluto. Y en ese momento, supe que mi padre no solo había perdido una oportunidad de inversión. Había perdido algo mucho más grande. La ilusión de que podía seguir definiéndome. Nathaniel habló con esa calma elegante que tienen las personas verdaderamente poderosas. Pero debajo de su tono había acero. Firmeza. Decisión. Autoridad real. Me dijo que mi padre lo había llamado intentando arreglar las cosas. Tratando de convencerlo de que todo había sido un malentendido familiar. Yo no me sorprendí. Mi padre siempre creyó que podía controlar la narrativa, incluso cuando la verdad ya estaba frente a todos. Nathaniel me explicó que también intentó reactivar su propuesta de inversión. Seguía buscando dinero. Seguía buscando validación. Seguía creyendo que podía venderse como un líder visionario. Entonces Nathaniel me preguntó si yo consideraba que debía reconsiderarlo. Mi respuesta fue inmediata. No. Y luego dije algo que, sin saberlo, cambiaría el resto de esa historia. No puedo confiar en el juicio de un hombre que fue incapaz de reconocer liderazgo en su propia hija, incluso cuando su fotografía estaba colgada en su propio pasillo. Silencio. Total. Esa frase recorrió más rápido que cualquier publicación profesional. Porque no era solo una crítica. Era una verdad devastadora. Y cuando la verdad golpea a personas obsesionadas con las apariencias, el impacto suele ser brutal. Para esa misma noche, el inversionista potencial de mi padre se retiró. Oficialmente, hablaron de desalineación estratégica. Pero todos sabían lo que realmente había ocurrido. Nadie quería invertir millones en un hombre cuyo juicio se había convertido en motivo de burla social. En su club de golf comenzaron los comentarios. Personas que antes querían hacer negocios con él ahora hacían bromas sobre cómo logró invitar a un CEO a cenar, sin darse cuenta de que su propia hija ya estaba negociando con ese mismo CEO. Uno de sus conocidos incluso llamó al evento la cena de 15 personas con cero conciencia. Y el apodo se quedó. Mi padre no solo perdió una inversión. Perdió prestigio. Perdió influencia. Y para hombres como él, eso suele doler más que el dinero. Mi madre sufrió de una forma distinta. Su mundo no giraba alrededor de contratos. Giraba alrededor de estatus social. Almuerzos benéficos. Comités exclusivos. Galas de invierno. Eventos de caridad donde su verdadero trabajo siempre había sido mantener una imagen impecable. Pero después de Navidad, esos espacios comenzaron a enfriarse. Primero fue sutil. Menos llamadas. Menos invitaciones. Menos protagonismo. Luego llegó el correo formal del comité de la gala de invierno. Queremos avanzar en una nueva dirección. Una frase elegante para decir: tu reputación ya no nos beneficia. Mi madre, que había pasado años cultivando admiración superficial, descubrió lo rápido que desaparece cuando la imagen se agrieta. Mi hermana enfrentó una consecuencia más silenciosa, pero quizá más dolorosa. Nathaniel no la despidió. Eso habría sido demasiado simple. Demasiado emocional. Y Nathaniel era demasiado profesional para actuar por impulso. En cambio, la removieron de un proyecto de alta visibilidad. Su revisión para ascenso fue pausada. Y recibió una evaluación clara. Necesitaba reconstruir confianza mediante consistencia,
juicio y responsabilidad. Por primera vez en su vida. Nadie corrió a rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. No hubo padres manipulando. No hubo excusas sociales. No hubo narrativa protectora. Solo realidad. Solo desempeño. Solo responsabilidad. Mientras ellos lidiaban con las ruinas de una imagen construida sobre subestimarme. Yo trabajaba. Harbor Point abrió su oficina de Nueva York antes de lo previsto. Lo que originalmente era una meta para primavera, se convirtió en realidad mucho más rápido gracias al contrato con Bestbridge. Firmamos nuevos clientes. Expandimos personal. Crecimos. No como reacción a mi familia, sino como resultado natural de años de esfuerzo que finalmente recibían el espacio correcto para prosperar. Por primera vez, mi éxito no estaba escondido en una pared secundaria. No estaba minimizado. No estaba traducido como algún trabajo con computadoras. Era visible. Innegable. Público. Y completamente mío. Abrí una oficina en Manhattan con ventanales enormes y una vista impresionante. Contraté líderes que entendían el valor del respeto. Construí una cultura empresarial basada en algo que mi familia jamás me ofreció. Reconocimiento genuino. Y mientras todo eso ocurría, finalmente abrí los mensajes familiares acumulados. Mi padre escribió: destruiste mi oportunidad. Mi madre escribió: nos humillaste. Mi hermana escribió: pudiste habernos dicho la verdad. Leí cada mensaje lentamente. Sin rabia. Sin lágrimas. Sin culpa. Y luego envié una sola respuesta para los tres. Pudieron haber preguntado. Eso fue todo. No necesitaba justificarme. No necesitaba defenderme. No necesitaba seguir educando a personas que nunca mostraron interés en conocerme. Porque esa era la raíz de todo. Nunca preguntaron. Nunca escucharon. Nunca quisieron saber. Simplemente asumieron que entendían mi valor, mientras lo reducían a servicio. Y esa fue su verdadera caída. No mi éxito. No mi ausencia. No mi silencio. Su caída comenzó el día que decidieron que no necesitaban conocer a la mujer que tenían enfrente. Porque al final, no perdieron solo una oportunidad de negocios. Perdieron el privilegio de seguir definiendo quién era yo. La oficina de Nueva York creció más rápido de lo que incluso yo había proyectado. En el primer trimestre contratamos a 12 nuevos empleados. 12 personas nuevas entrando a una empresa que una vez construí sola, con un escritorio prestado y una laptop usada. Cada contratación era una prueba más de algo que mi familia nunca entendió. Yo no estaba fingiendo éxito. Lo estaba construyendo. Nuestro programa de preparación ejecutiva para crisis se convirtió en uno de los servicios más solicitados de Harbor Point. Grandes empresas comenzaron a buscarnos no solo para reaccionar ante problemas, sino para prevenirlos antes de que destruyeran reputaciones enteras. Lo que durante años mi padre llamó alguna consultoría de oficina. Ahora era una estrategia empresarial altamente demandada. Revistas de negocios comenzaron a contactarme. Podcast. Paneles. Foros de liderazgo. Incluso un importante jornal empresarial me pidió una entrevista sobre liderazgo bajo presión. Durante la conversación, la periodista me preguntó algo que me hizo detenerme por un segundo. ¿De dónde viene su confianza? Casi me reí. Porque la verdad era mucho más compleja. Yo no empecé con confianza. Empecé con supervivencia. Durante años aprendí a permanecer tranquila mientras me subestimaban. Mientras me reducían. Mientras me nombraban incorrectamente. Mientras me trataban como si mi existencia fuera utilitaria, no valiosa. Aprendí a mantener la compostura mientras otras personas intentaban definir mi realidad. Y resultó que esa habilidad era extraordinariamente útil también en salas de juntas. Porque al final, muchas crisis corporativas no son tan diferentes de sobrevivir una familia que constantemente intenta disminuirte. 6 semanas después del anuncio con Bestbridge.
Recibí un mensaje inesperado de mi padre. Y por primera vez. No sonaba como él. Nora, me gustaría verte. No para discutir. Para escuchar. Leí ese mensaje varias veces. Porque hombres como mi padre no suelen pedir escuchar. Suelen exigir ser escuchados. Finalmente acepté. Pero bajo mis condiciones. Elegí el lugar. Una cafetería tranquila en Manhattan. Territorio neutral. Pero más cercano a mi mundo que al suyo. Cuando llegaron, me sorprendió algo. Se veían más pequeños. No físicamente. Sino emocionalmente. Mi padre parecía más cansado. Sus hombros ya no cargaban la misma arrogancia. Mi madre lucía impecable, como siempre. Pero sus ojos estaban agotados. Mi hermana se sentó sin revisar su teléfono constantemente. Y honestamente, ese pequeño detalle fue quizás la señal más sincera de cambio que había visto en ella. Antes de que cualquiera hablara, saqué una sola hoja de papel. La coloqué sobre la mesa. Estos son mis términos, dije con absoluta calma. Si quieren cualquier tipo de relación conmigo, empezamos aquí. Leían en silencio. Cada línea representaba algo que antes jamás me permití exigir. Respeto igualitario. Sin excepciones. Nunca más tratarme como mano de obra gratuita. Una disculpa real, sin culparme por su vergüenza. Reconocimiento público de que soy la CEO de Harbor Point, y de que estaban equivocados sobre mi vida. Terapia individual y terapia familiar si realmente querían reconstruir algo. Mi madre inhaló bruscamente al leer la palabra terapia. Por supuesto. Porque enfrentar la verdad siempre fue más incómodo para ella que mantener apariencias. Pero esta vez, mi padre no la dejó responder primero. Me miró directamente. Y dijo algo que nunca pensé escuchar de él. Lo siento. No hizo pausas dramáticas. No se defendió. No intentó suavizarlo. Continuó. No por haber sido descubierto. No por perder la inversión. Lo siento porque te usé como una herramienta, y lo llamé familia. Sentí el peso de esas palabras. Por primera vez. No estaba maquillando la verdad. La realidad, dijo, es que me convenía tenerte en ese papel porque hacía mi vida más fácil. Su voz se quebró ligeramente. Y cuando te volviste exitosa, no quise verlo. Porque reconocerlo habría significado admitir lo mal que te traté. Mi madre comenzó a llorar. Pero por primera vez en mi vida. No corrí a consolarla. Sus emociones ya no eran mi responsabilidad automática. Ella habló después. Fui cruel porque tenía miedo. Esa confesión me sorprendió más que sus lágrimas. Tu hermana encajaba en la historia que yo quería contar sobre nuestra familia. Hermosa. Social. Fácil de presumir. Tú no. Eras independiente. Difícil de controlar. Y te castigué por eso. Dolía escucharlo. Pero también. Era liberador. Porque finalmente estaba nombrando la verdad en voz alta. Mi hermana habló al final, con una honestidad que jamás le había escuchado. Me gustaba ser la favorita. Silencio. Permití que te hicieran pequeña, porque eso me hacía sentir más grande. Su voz bajó aún más. En el trabajo, cuando Nathaniel me miró después de esa cena, entendí en quién me había convertido. Respiró profundamente. Me convertí exactamente en el tipo de persona que siempre fingí criticar. Por primera vez. No estaban defendiendo sus acciones. No estaban justificándolas. No estaban exigiendo perdón inmediato. Simplemente estaban enfrentando el reflejo. Y aunque eso no borraba años de daño, era el primer paso real que habían dado. No sabía si nuestra relación podría reconstruirse completamente. La confianza rota toma tiempo. Y algunas heridas nunca desaparecen del todo. Pero esa reunión me enseñó algo importante. El verdadero cambio no empieza con vergüenza. Empieza con responsabilidad. Y por primera vez,
Mi familia finalmente comenzaba a entender la diferencia. Le dijo: lo siento, Nora. Y aunque esas palabras importaron, no los perdoné ese día. Porque el perdón real no es un espectáculo. No es una recompensa automática por decir lo correcto una sola vez. No es algo que se entrega solo porque alguien finalmente decidió enfrentar su culpa. El perdón verdadero requiere tiempo. Consistencia. Cambio real. Así que fui clara. La puerta no está cerrada, les dije. Pero sí está protegida. Y esa diferencia era importante. No les estaba negando completamente la posibilidad de reconstruir algo conmigo. Pero tampoco iba a permitir que una sola conversación emocional borrara años de daño. Si querían volver a entrar en mi vida, tendrían que demostrarlo con acciones sostenidas. Con cambios verdaderos. Con respeto continuo. No con promesas vacías. Durante el año siguiente. Lo intentaron. No fue perfecto. No fue inmediato. No siempre fue cómodo. Pero lo intentaron. Mi padre empezó a corregir a las personas cuando minimizaban mi trabajo. Si alguien decía solo hace consultoría, él intervenía. No, decía. Es la CEO de Harbor Point. Puede parecer pequeño. Pero para un hombre que pasó años reduciéndome, era enorme. Mi madre enfrentó algo todavía más difícil para ella. Su propio orgullo. Comenzó a admitir públicamente, incluso dentro de su círculo social, que estaba equivocada sobre mí. Lo dijo frente a mujeres con las que había construido años de apariencias. Lo dijo en espacios donde antes solo le importaba ser admirada. Y sí. Le costó orgullo. Precisamente por eso tuvo valor. Mi hermana también cambió. Entró a terapia. Comenzó a trabajar sus inseguridades. Y, quizás por primera vez, dejó de disfrazar manipulación como emergencias familiares. Ya no me llamaba esperando rescate automático. Ya no asumía que mi tiempo le pertenecía. Aprendió, lentamente, que una relación real requiere reciprocidad. No explotación emocional. La siguiente Navidad fue completamente distinta. Esta vez, yo fui la anfitriona. En mi condominio de Chicago. Pero no porque me obligaran. No porque alguien me asignara tareas. No porque mi valor dependiera de servir. Lo hice porque yo lo elegí. Y esa diferencia cambió todo. No cociné. No limpié. No serví. Contraté a un equipo profesional privado de alta calidad. Les pagué su tarifa completa. Les di una excelente propina. Porque entendía perfectamente el valor del trabajo que antes se me exigía gratuitamente. Esa noche, me senté en la cabecera de mi propia mesa. Mi mesa. Mi hogar. Mi vida. Y mientras los demás eran atendidos, yo simplemente existí como debía haber podido hacerlo siempre. Como hija. Como mujer. Como persona. No como servicio. Recuerdo claramente a mi padre observando cuando uno de los miembros del personal me llamó. Miss Caldwell. Hubo un tiempo en que eso lo habría incomodado. Lo habría hecho sentirse amenazado. Pero esta vez, no parecía avergonzado. Parecía orgulloso. Orgulloso de una forma honesta. No posesiva. No utilitaria. Simplemente orgulloso. Durante la cena, mi madre levantó su copa. Y dijo algo que jamás pensé escuchar. Por Nora, quien construyó una vida que debimos haber reconocido mucho antes. No fue un final perfecto. Porque la sanación real rara vez lo es. Las heridas profundas no desaparecen mágicamente. La confianza rota no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero fue un comienzo honesto. Y a veces, eso vale más que una perfección falsa. Lo más importante que aprendí de todo esto fue simple, pero poderoso. Tu valor no disminuye solo porque alguien más se niegue a reconocerlo. Si estás en una habitación donde constantemente te hacen sentir pequeña, eso no significa que seas pequeña.
significa que estás rodeada de personas incapaces de ver tu tamaño real. El amor no debería requerir que desaparezcas. La familia no debería significar dolor silencioso, trabajo no reconocido o permiso eterno para faltarte al respeto. Poner límites no es crueldad. Es respeto propio. Los límites enseñan a otros cómo amarte, sin poseerte. Te enseñan a dejar de confundir sacrificio con valor. A entender que servir constantemente no es lo mismo que ser amada. Yo no gané porque mi familia fue humillada. Gané porque finalmente me elegí a mí misma, sin destruirme en el proceso. Permití que mi éxito hablara por mí. Pero también permití que la sanación tuviera una oportunidad. Solo después de que llegó la responsabilidad primero. Porque sanar sin responsabilidad solo perpetúa el daño. Así que, si alguna vez has tenido que defender tu valor frente a personas que debieron protegerlo, recuerda esto. No estás obligada a seguir haciéndote pequeña para que otros se sientan grandes. Tienes derecho a ocupar espacio. Tienes derecho a exigir respeto. Tienes derecho a construir una vida donde tu valor no dependa de quien esté dispuesto a reconocerlo. Y a veces, la forma más poderosa de cambiar tu historia no es destruir a quienes te subestimaron. Es dejar de vivir dentro de la versión de ti que ellos inventaron. Porque al final, la verdadera victoria no fue demostrarles quién era. Fue finalmente dejar de pedirles permiso para hacerlo.